amigos, continuamos aquí en vivo en su programa Pulso Empresarial con el economista Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA Banco Continental. Ahora la pregunta, señor Perea, tiene que ver más bien con los efectos que estamos viendo en Europa y nuestra economía, por el lado del comercio exterior, por el lado del costo del endeudamiento del exterior, del exterior. Claro, si la situación, hoy día la situación en Europa podría agravarse, supongamos en ese escenario de mayor deterioro, una crisis en Europa nos podría pegar por distintos canales, ¿no? El primer canal sería vía exportaciones, es decir, nuestra demanda desde Europa por nuestros productos estará obviamente algo más débil, de hecho ya lo está. En segundo lugar, si la principal zona económica del mundo, como bloque, Europa, se desacelera mucho, podría tener impacto sobre los precios de los minerales que nosotros exportamos. Y en tercer lugar, podría haber un canal financiero que sería menor influjo de capitales hacia la región, Perú desde luego, o elevación de los spreads, de los diferenciales de tasas, ¿no? Entonces, esos serían los canales por los cuales nos podría pegar. No se ha visto todavía algo muy sensible, desde luego, pero no se puede descartar también, y por lo cual hay que estar preparados, de que la situación en Europa se agrave, ¿no? Y esas cifras de crecimiento que vivimos en noviembre, nuestro PBI creció menos del 5%. ¿Nos dan alguna señal de que la economía, por qué se ha desacelerado? Bueno, en realidad ya estaba, no sorprendió a nadie en general, ¿no? El consenso estaba esperando un crecimiento alrededor del 5%. Nosotros, ¿fue el tercer mes creo que se ha visto eso, ¿no? Segundo mes más o menos, sí, alrededor del 5%. Y eso juega con los números que más o menos la mayoría tiene para el 2012, ¿no? Que la economía peruana va a crecer alrededor del 5%. Es decir, se tenía que desacelerar, no podíamos sostener las tasas que tuvimos en el primer trimestre, un poco más de 8%. Entonces pensamos que la economía va a ir aterrizando suavemente a un ritmo alrededor del 5%, ¿no? Que sí, digamos, sería un número sostenible. En parte el menor dinamismo, desde luego, se ha explicado por varias razones. Uno, el ajuste fiscal que hubo el primero, segundo y tercer trimestre. Dos, la confianza empresarial que se ha visto afectada por el tema de la crisis en Europa y la incertidumbre que hubo durante el periodo electoral, ¿no? Entonces todo eso ha incidido y ha generado una desaceleración como la que estamos viendo hoy. Ahora, el sector construcción, ¿cómo está comportándose? Es importante porque veíamos cifras de expectativas positivas, pero por otro lado, porque el componente que también tiene que ver con construcción es el de las obras y todo el trabajo que está vinculado a la minería. Como sabemos, el proyecto Conga está incierto. Sí, y con él otros proyectos. Sí, bueno, construcción es un sector que ha venido mostrando, digamos, un comportamiento mucho menos dinámico. Parece que en diciembre se podría haber acelerado nuevamente, pero no a los números que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, durante el año 2010. Nosotros sí pensamos que en todo caso el 2012 debiera ser más favorable, ¿no? Ahí el gobierno está tratando de generar mayor inversión. De hecho, nuestro estimado de inversión pública está alrededor del 30% para este año, de crecimiento, que es sencillamente tratar de recuperar los niveles de gasto público que teníamos en el 2010. Entonces, eventualmente sí se podría dar, y si el gobierno efectivamente hace más inversión pública, uno de los sectores ganadores va a ser construcción, ¿no? Ahora, ¿cómo se está desempeñando estos primeros meses del año, sobre todo enero? Porque recientemente se ha hablado de una transferencia de recursos para compras estatales, usos en general. ¿Es necesario esa inyección de recursos ya en la economía? Sí, yo diría que sí. Yo creo que ahí el Ministerio está haciendo bastante bien. Mejor ser preventivos, mejor pecar por exceso que por defecto. Y porque, nuevamente te reitero, no hay una gran incertidumbre todavía sobre la situación en Europa. Las expectativas están a tope. Hoy día, por ejemplo, los mercados están, digamos, todo en positivo en Europa, muy a la expectativa de lo que acuerden los ministros de finanzas, pero nuevamente, muchas veces hemos visto que después de cada una de estas reuniones de altas autoridades en Europa, los mercados terminan decepcionados. Y está pendiente el acuerdo entre Grecia y sus acreedores, ¿no? Si eso no funciona, podría ser más complicada la situación en Europa, ¿no? Así es. Ahora, hagamos un repaso de algunos sectores. Industria, ¿cómo ve la industria? ¿Cómo ve la industria vinculada al consumo? Sí, industria, básicamente la parte que tiene exposición al exterior va a venir relativamente débil, digamos, ¿no? Y la parte dedicada a bienes de consumo masivo sí podría tener cierta fortaleza.
En síntesis, en el agregado, manufactura esperamos un crecimiento alrededor del 4%, no más que eso, ¿no? Pero menos que el año sí, pasado, menos que el año pasado, ¿no? sí. Eso significa menos puestos de trabajo. Va a estar menos dinámico. De hecho, si la inversión, como hemos visto, se ha venido desacelerando a lo largo del año pasado, efectivamente habrá menos empleo y eso eventualmente podría afectar la confianza del consumidor. El gasto de las familias ha sido el gran soporte de la economía del año pasado y estimamos que este año también, ¿no? ¿Y qué hay respecto al comercio? ¿Comercio exterior? No, el interno. Bueno, eso está vinculado, ese es un sector económico que está íntimamente vinculado con las ventas, con la capacidad de consumo de la gente, y hemos visto también una desaceleración relativamente importante en las últimas lecturas, ¿no? Va a ir esto de la mano de la actividad económica, ¿no? Si la actividad económica mantiene dinamismo, pues también habrá muchas operaciones, muchas transacciones de Pero comercio. en todo caso, si esperamos un menor crecimiento, es probable que tengamos un sector comercio. Sí, también más, en general, todos los indicadores sectoriales debieran ser consistentes con, bueno, al menos con lo que nosotros esperamos, con un crecimiento alrededor del 5%. ¿No? O sea, no vamos a ver tasas grandes ni espectaculares como hemos visto en algunos años. ¿El agro? ¿Cómo está comportando el agro en general? De las cifras grandes. El agro tuvo un año relativamente complicado el año pasado porque los rendimientos de la tierra fueron menores debido a problemas climatológicos, ¿no? Este año se espera más bien que eso se revierta, pero está pendiente el tema de la niña, ¿no? Entonces ahí de todas maneras hay cierta incertidumbre. En todo caso nosotros estamos esperando un crecimiento alrededor del 3% para el agro. Sí. Pasemos ahora sí al dólar. Muy bien. La semana pasada, el viernes, todos los días casi tenemos, esta es la cotización, el precio más bajo de los últimos 15 meses, 20 meses, 25 meses, pero siempre alrededor del 2.69. ¿Esto se va a mantener así, cree usted, en el primer trimestre del año? ¿O hay presiones a que esto gradualmente tenga sus bajadas un poco menos del 2.69 y retornar a los 69? Sí, en general hoy hay una serie de variables, factores que determinan cuál debería ser la tendencia del tipo de cambio, ¿no? Lo que los economistas dicen los fundamentos. Los fundamentos son sencillamente la solidez de la economía. Entonces, las cosas que uno toma en cuenta para establecer la tendencia de tipo de cambio son diferenciales de productividades. ¿Qué economía es más productiva respecto a su competidor? Y en ese caso, Perú viene mejor que Estados Unidos, por ejemplo, actualmente. Luego también tienes, si tienes mucho endeudamiento, y no es nuestro caso, ¿no? La solidez de las finanzas públicas, los buenos precios de los commodities, todo eso apunta a una mayor apreciación del sol en el mediano plazo. Lo que no quiere decir que veamos episodios de volatilidad. Imagínate que ocurre algún elemento, un accidente en Europa, y el mercado se pone más nervioso, entonces veremos algún rebote, pero en general... O sea, si cae la bolsa, el dólar... Claro, si es que hubiera mucha aversión al riesgo en el exterior porque se deterioró la situación en Europa, pues los inversionistas no quieren más riesgo, entonces se salen de las economías emergentes y esa salida significa presiones al alza en los tipos de cambio de las economías, por ejemplo, de la región. Entonces, seguramente algo de esa volatilidad se va a mantener porque el entorno actual es de incertidumbre. Pero reitero, como tendencia de mediano plazo, los indicadores de la economía peruana vienen bastante bien y eso apunta a una apreciación. ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes para el cierre de este año? Nosotros tenemos 2.65 porque estamos pensando que el Banco Central se va a mantener muy activo en el mercado cambiario, ¿no? Eventualmente podría ir más abajo, pero pensamos que el Banco Central va a ir graduando la caída del tipo de cambio, ¿no? ¿Y la inflación para este año? Porque no tuvimos la mejor de las cifras para el... Sí, ahí hay que aclarar que la inflación durante el 2011 fue más temas de alimentos, combustibles. La verdad que tuvimos una seguidilla, digamos, de factores de choques de oferta que nos llevaron a esa cifra, ¿no es cierto? Es decir, en la primera parte del año, petróleo, commodities agrícolas, soya, trigo, maíz, arriba. Luego, cuando esto se empieza a moderar, vimos temas de alimentos locales, hortalizas, frutas. Entonces, nosotros sí pensamos que se va a revertir y estamos en realidad con una cifra por debajo de lo que tiene el consenso. El consenso, según las expectativas, la encuesta de expectativas macroeconómicas que elabora el Banco Central, está alrededor de 3. Nosotros pensamos que la inflación este año, al revertirse estos choques de oferta, va a ser 2,3. Finalmente, señor Perea, volviendo ya a un tema más de un consejo para las personas que hoy nos están viendo. Si se quedaron en dólares, quieren seguir en dólares, dependiendo de lo que van a hacer, ¿cuál es la elección? Si voy a viajar en un muy corto plazo, en todo dólares, voy a comprar una vivienda que me cuesta en dólares o algún activo
requiero dólares, es momento para comprar dólares, irlos juntando y pagar esto, o si es que estoy pensando ahorrar, mala decisión, ¿cómo lo vemos? Claro, yo diría va a depender del tipo de inversión que quieres hacer, ¿no? Si, por ejemplo, si te vas a comprar una vivienda, es típicamente un endeudamiento a largo plazo. Claro, suena muy tentador hoy en día tomar un crédito en dólares porque el tipo de cambio viene cayendo, pero nada garantiza que esa tendencia va a continuar para siempre, digamos. Entonces, si vas a tomar un endeudamiento a largo plazo que está vinculado a tu patrimonio, ¿no?, que es la vivienda, el consejo sería, pues, endeúdate en la misma moneda en la que recibes tus ingresos y te olvidas del riesgo cambiario. Si tú quieres sacarle la vuelta al riesgo cambiario, puedes ganar, pero también puedes perder, ¿no? Y con la vivienda creo que mejor es no jugar. Entonces va a depender del tipo de inversión, va a depender si esa inversión que haces es un excedente que tienes para arriesgar o no lo es, ¿no? Entonces hoy día sí, si tienes pasivos en dólares en el corto plazo, obviamente es una opción a considerar, ¿no? Si es que la deuda es para los próximos 6 meses o un año, podrías tomar deuda en dólares, ¿no? Y si tengo la opción de comprar algo en efectivo y va a ser en dólares, es un buen momento para comprar dólares, pero si en muy corto plazo voy a hacer el pago. Claro, exactamente. No, o sea, para atesorar ni para... No para atesorar, como moneda el dólar se va a debilitar en los próximos años. Muy bien, ¿no? Señor Perea, muchas gracias por haberlo tenido aquí. A ustedes, siempre gracias. Interesante. Estuvimos con el economista Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA Banco Continental, hablándonos acerca de todo lo que tiene que ver con el panorama internacional y también nuestra economía y nuestra economía de bolsillo, que es muy importante. Nos vamos al corte y al regresar estaremos con el presidente del CONCITEC, Víctor Carranza, para conversar de temas de actualidad. Volvemos.